Hola, ¿cómo están, amigos de la Trinchera de las Ideas? Estamos en un episodio más. En esta ocasión, pues nos acompaña el licenciado Ramón Dagofredo González, y la verdad que este tema, pues nos llamó mucho la atención. Ahí tras bambalinas estábamos platicando sobre, pues cómo es que las personas a veces llegamos tarde, porque me incluyo, a veces de manera cultural o lo vemos muy normal, pero realmente tiene muchas repercusiones políticas, económicas y sociales. Es por eso que en este panel estamos invitando a dos personas profesionales que conocen sobre el tema, y en esta ocasión pues lo titulamos El valor del tiempo entre la cultura del atraso y sus consecuencias. Excelente tema. Quisiera yo iniciar con este tema, con el licenciado Néstor Duarte Limón. Bueno, pues mucho gusto David. Pues aquí estamos para darle curso a este programa y ver cómo podemos mejorar nuestra conducta, tanto laboral, social y familiar, porque también siento que la impuntualidad es uno de los factores que afecta muchas veces a la, la relación entre las mismas familias, ¿no? Adelante. Ok, muchas gracias por el espacio, la invitación y un gusto estar aquí compartiendo, que el objetivo es analizar, pero también después de analizar el concretar, que considero que eso puede ser el valor agregado que podemos generar y aportar en este momento sobre esta situación, este contexto, los motivos que lo ocasionan, cómo lo podemos erradicar, cómo podemos contribuir y generar en los contextos que mencionó David político, familiar, social y en aspecto personal. Perfecto. Eh, Estábamos mirando sobre el tema del tiempo como un recurso no renovable. ¿Qué opinas sobre ello? Definitivamente es un recurso no renovable que tiene un valor significativo que se va y ya no lo podemos recuperar. Y un contexto familiar, por supuesto que lo que ya no viviste con tus seres queridos, cuando no están ya no es posible recuperarlo. En una empresa, pues el tiempo es oro, un paro de producción, cuando llegamos tarde, entregamos un reporte que nos solicita una autoridad, un directivo, para ellos definitivamente es un elemento de mucho valor. Y eso no se recupera, por eso se llama no renovable. Mira, ahorita que mencionas sobre los tiempos que no se recuperan, por ejemplo, la relación entre padres e hijos, ¿no? Pudiera ser algo que puede repercutir en la sociedad. Sí, es el ejemplo. Ahorita seguramente lo vamos a seguir analizando y vamos a ver qué es culturalmente. Yo estoy convencido que también está influenciado por la carga genética y que va genética, que va en torno a los rasgos de personalidad como el temperamento, y lo que aprendemos es el carácter. Ambos carácter y temperamento nos llevan a una personalidad. El aspecto cultural y la personalidad es un mensaje o un complemento que le podemos enseñar a lo que tú estás diciendo, entre lo que el hijo aprende de su familia, de sus mayores, de sus hermanos, de los demás. Pues yo creo que empezamos con el tema aquí con el maestro Ramón Dagofredo González, una persona muy reconocida dentro de la empresa en la cual labora, que no vamos a hacer comerciales, pero bueno, te dejamos adelante para que nos hables sobre el tema del valor del tiempo. El valor del tiempo definitivamente hay que identificar que el tiempo es estratégico para cualquier organización, cualquier empresa a la hora de entregar y querer entregar resultados. Yo empresa, yo que vendo un producto, vendo un servicio, lo primero que me puede considerar y evaluar el cliente es el tiempo de atención, el tiempo de entrega y que el contenido obviamente sea de alto valor y que garantice lo que yo estoy teniendo. Pero lo que puede valorar mucho un cliente es la atención al cliente y también que sea una entrega a tiempo. Si vamos y solicitamos un servicio con un mecánico, con un electricista o que nos atiendan en el cine, en un negocio comercial y nos quejamos cuando no nos atienden.
qué percepción tenemos de un establecimiento que al llegar hay muchas personas en fila y la gente desesperados y es que no nos atienden, están haciendo otra cosa, no se dan abasto. El cliente que por naturaleza nos enojamos, percibimos mal el establecimiento, no lo recomendamos, nos genera una insatisfacción. Entonces la gestión del tiempo y la percepción del tiempo es clave aquí. En la percepción del tiempo es un elemento, yo le agrego psicológico, porque todo lo que puede haber en torno a él se generan emociones y sentimientos que se transforman emociones y sentimientos y pensamientos que se transforman en conductas. Y en esa conducta está mi recomendación o no sobre a la hora de consumir un producto o no. Digo que es estratégico porque si es bien gestionado para una organización, para una empresa, le puede retribuir. Si tú tienes, como empresa, haces lo necesario para quedar bien con tus clientes, pues eso es un valor agregado o un valor que te distingue y yo como consumidor voy a repetir, querer, donde me generan una buena expectativa, buen producto, una buena atención. Y puedo decir que no es la gente que diga que no tienen tiempo, todos tenemos 24 horas al día. La diferencia es aquí que no todos le asignan el mismo valor psicológico al tiempo. Y en ese valor psicológico es donde está la diferencia. Y en ello se ve reflejada la calidad del servicio, ¿no? Que es la mayor queja de nuestra sociedad. Cuando llega a un lugar y se tarda más de 10 minutos, se empieza la inconformidad y a veces la molestia de las personas que recurren a un determinado servicio o a una determinada compra, ¿no? Sí, Cuando hablamos de cuestiones comerciales. así es. Pero también lo podemos percibir en nuestras familias cuando empieza a haber molestias tanto de tu esposa, de tus mismos hijos, porque no les estás dando un tiempo de calidad. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué más podemos encontrar por ahí? No se trata de organizar agendas, yo lo percibo de esa manera, más bien organizar prioridades. Si es con la familia a quien merece tiempo de atención de calidad, quizá no de cantidad, pero sí de calidad, y el darle yo otra prioridad a otra actividad para no estar con ellos, que creo que considero algo fundamental para que mis hijos o mi pareja o mis amistades con quienes convivo vean que son prioritarios para mí. Mi tiempo, un poco o el mucho que tenga, si ellos están dentro de esa gestión del tiempo prioritario y ellos lo ven así, creo que es un buen mensaje y puedo contribuir con mis primeros contactos, que son mis hijos, para que ellos también se preocupen y busquen darle el valor importante al tiempo. Bien. Comentaba Pepe Mujica en alguna ocasión de que se nos va el tiempo eh, buscando, buscando riqueza, ¿no? Y después gastamos nuestra riqueza tratando de recuperar el tiempo. ¿Qué opinas sobre esa, ese comentario de Pepe Mujica? Yo lo veo de dos variables. Podemos entender lo que es la autogestión del tiempo, que depende de mí, eh, eh, lo que yo haga, que lo deje de hacer para hacerlo en su momento, ¿no? Y contra la otra variable es la heterogestión del tiempo. Esta heterogestión, ahí entran otros aspectos que no todo depende de mí. Si voy a un evento, o dentro de mi equipo de trabajo, en mi centro de trabajo, eh, para poder cumplir un reporte, yo ocupo que mis compañeros de otros departamentos, por ejemplo, me hagan llegar la información que necesito para complementar ese reporte, o bien un departamento, un área distinta, tiene que hacer lo necesario que me impacta directamente o indirectamente y se vuelve una cadena. Entonces yo lo veo de esa manera, de la autogestión, que yo dependo de mí y con mis propios recursos y momentos lo hago. O el otro elemento, que ocupo que los demás también hagan lo que le corresponde y eso es un reto que en las empresas tenemos. Sí, pienso que en la mayoría de las empresas se encuentran tiempos que están enlazados con determinadas áreas, ¿no? Que hacen que a veces el resultado tarde en llegar, pero el resultado tiene que ser de calidad y tiene que ser lo mejor o lo más acercado al interés de la empresa. Eh,
pudiéramos ver también sobre, ya cuando depende de uno y eres tú quien va a desarrollar la actividad de manera directa, pues entonces yo creo que ahí es cuando las cosas cambian y se llevan de una manera más rápida, probablemente. ¿Pudiera ser así? Porque de mí, depende de mis prioridades, es decir, lo que yo priorizo. Pero podemos entrar en un conflicto cuando hay más personas que tienen que hacer su parte y no lo hacemos o no está en tiempo y te están afectando. Sí, porque esas personas también tienen otras prioridades, ¿no? Tienen Lo otras que prioridades. no les permite avanzar y empieza, empieza a darle prioridad a lo que para ellos es prioritario. A veces puedes pedir un reporte, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Pides un reporte para el día de mañana, pero resulta que llegó tarde el correo electrónico, el mensaje, el No lo leíste, WhatsApp, no te no lo diste leyeron cuenta. y lo leen hasta el día siguiente y al día siguiente lo asumen para el día siguiente, de tal manera de que ya te llevaste una semana en encontrar el resultado que estabas buscando, pero ya son factores que no están dentro del alcance directo de la persona. Por ejemplo, se ha normalizado el ahorita voy o ya casi llego, ¿no? El También. ese ahorita, si hacemos un sondeo con personas de otros países que viven en nuestro México y conviven con mexicanos, esa percepción del tiempo del concepto ahorita, para ellos lo conciben de una manera ya. El ahorita es ya, en el momento. Y para nosotros el ahorita es, pues, no se sabe, es indeterminado. Ahorita lo hago, pero a veces es una manera de evadir un compromiso, una responsabilidad que no estás de acuerdo y para que no te estén insistiendo, ahorita lo hago. Pero ese ahorita no se sabe. Entonces, y existe una inconformidad con personas de otras culturas, de otros países, sobre todo europeos o norteamericanos, que el ahorita es ya, en este momento. Y les genera insatisfacción. Me tocaba escuchar en cierta ocasión a unas personas europeas que mencionaban lo curioso de los mexicanos respecto a los términos que se implementaban. Y mencionaba, en México, si preguntas si pica en cuanto a los alimentos, dicen, si le preguntas a los mexicanos si pica y te dicen poquito, no lo consumas, No le creas. porque pica que no tienes idea. Pero también comentaban el tema sobre el tiempo. Siempre te dicen ahorita, pero el ahorita no tiene un límite de No, no hay. tiempo. No existe ese concepto para nosotros. Es indeterminado. Que puede ser de inmediato en ese mismo momento, como puede pasar una hora, pueden pasar 6 horas, 24 horas, puede pasar un mes, puede pasar 6 meses, un año, o puede ser que nunca llegue el ahorita. Y depende quién te diga la ahorita. Si tú sabes que es ahorita, te lo dice una persona a quien tú le tienes la confianza y sabe que te va a cumplir, es de ya. Pero si sabes que una persona tiene una fama de que ese ahorita no es de ya, pues espéralo para quién sabe cuándo. Hasta suena divertido Sí, ocasionalmente cuando se trata del ahorita. Pero se ha ido normalizando, de tal manera de que solamente en México nos entendemos cuando decimos el ahorita, ¿no? así es. Ese ya es un factor cultural, plenamente. Mira, qué interesante lo que están platicando. Y se me viene a mí a la mente, pues, como si hablamos de cultura, ¿no? Ahorita está hablando de los europeos, pero aquí en el contexto, pues, mexicano, culturalmente, pues, yo creo que la mayoría, pues, utilizamos esa palabra ahorita. Incluso cuando hablábamos de los aparatos electrónicos, cómo los aparatos electrónicos nos puede incluso hacer perder nuestro tiempo. Tenemos una actividad y estamos en las redes sociales y haciendo que nada productivo y dentro de las empresas a lo mejor también los aparatos electrónicos pudiera ser pues una pérdida de tiempo. Si hablamos nosotros que el tiempo es un factor de la producción, porque pues el tiempo es valioso y a muchas empresas te pagan por tiempo y pues tenemos solamente 24 horas y de esas 24 horas pues tienes que dormir 8 horas y tienes que pues también el esparcimiento es otro tiempo, pues de esas 8 horas que trabajas al día, ¿qué tan productivo eres? Y, y muchas veces, a lo mejor de esas 8 horas, pues a lo mejor trabajaste realmente productivamente cuatro y las otras cuatro, pues estuvimos perdiendo el tiempo. Entonces, ¿cómo valoran las empresas, cómo valoran las instituciones públicas y privadas ese tiempo? ¿Cómo le podemos poner un precio en términos económicos? ¿O cómo podemos tú distinguir, mira, esta persona sí aprovechó su tiempo?
Pues primero que comente la iniciativa privada. Sí, hay varias maneras de considerarlo. Por ejemplo, un personal operativo se mide en momentos o cantidades, kilos, piezas, volumen de producción en X tiempo y tiene un estándar y ocupan una cantidad de personas exactas con los materiales justos para producir. Y si cumplen la meta diaria, fueron efectivos. Y hay un bono de productividad que en los cuales se les genera como un incentivo bono de productividad directamente. Pero hay otras estrategias también que se pueden implementar como estímulos, eh, por, que sí lo hacen, como la entrega de vales despensas, otro tipo de beneficios explícitos e implícitos que generan e incentivan la productividad. Y en el personal de confianza, esos ejemplos fueron el personal operativo. Eh, Estamos en las organizaciones para entregar resultados y no estamos para cumplir un horario. Y en ese horario implica pues, que exista la flexibilidad de salir antes y aprovechar algún evento personal, familiar, o bien o quedarnos más allá de lo necesario porque tengo que cumplir un objetivo antes señalado, lejos de estar cumpliendo un horario en específico. Así se maneja la iniciativa privada. Sí, la cuestión pública, como bien lo mencionas, cuando se, se trata de ver la productividad, generalmente es en base a resultados. Y efectivamente es en base a los resultados y a la línea que tengas de acción. Porque ¿cómo justificas algo si no está especificado? Entonces lo tienes que realizar dentro de tiempo porque todas las actividades públicas se realizan te dan para el próximo viernes, quiero este resultado. Ese resultado lo tienes que sacar sí o sí para el próximo viernes, sin ninguna, sin ninguna contemplación. Habrá veces que por una cuestión técnica te den la oportunidad para el día siguiente. Pero lo curioso ahí Sí. es de que en México se paga un diario, un salario diario. Y el salario diario muchas veces se malinterpreta, ¿no? Porque debiera ser por la cantidad de trabajo que desarrollas en ese día. Pero lo primero que sucede es de que podemos ver de que hay personas, eh, no sé si pase en otros lugares, pero llegan a las 8, la entrada de ellos es a las 8, llegan a las 8:15. Después de las 8:15 empieza la plática entre los mismos compañeros, empiezan a trabajar por allá como a las 9:15, 9 y feriecita. Después se llegó la hora de la comida, salieron a la hora de comer, la cuestión es que terminan trabajando 2 o 3 horas. Eh, yo creo que sí, habríamos que ver en los términos laborales cuál es la productividad de las personas, pero ya a veces se pisan callos sindicales, se pisan determinadas cuestiones en donde después dicen que eres un hostigador o que estás hostigando al personal. No sé si pasa eso también en la iniciativa privada. No al grado de que consideren el objetivo de cumplir metas como un hostigamiento, lo que sí el aspecto sindical, gremial, pueden considerar como un hostigamiento o algo más allá cuando un departamento, una línea de producción está conformada por X número de personas y un día faltaron el 30%, la responsabilidad de cumplir la meta productiva recae en ese 70%. Y se les exige, el jefe del área, el supervisor del área le exige a ese 70% cumplir la meta y se pueden cansar. Entonces, los agremiados van a su líder sindical considerando que la empresa no tuvo la estrategia necesaria para suplir esos 30% faltante y ellos se llevan la carga física. Ahí sí, pero el hecho de cumplir el horario, los sindicatos también buscan incentivar y motivar a la gente porque cumplan un horario mínimamente establecido y que lo hagan de una buena manera y que contribuyen y le ayudan al patrón a generar y hacer sinergia. En ese ejemplo que pongo de que consideren menos personal para alcanzar la misma meta productiva, es donde sí pueden influir para que la empresa, el patrón haga estrategias para evitar la sobrecarga a un equipo de trabajo. Mira, fíjate, qué interesante, ¿no? Ahorita se me viene a la mente que hace algunos años, cuando estaba estudiando la carrera de economía, el maestro nos dijo, sería interesante analizar en las empresas, en el sector público, porque nos había dejado un trabajo de investigación el maestro, y pues nos dijo, es para el, no sé, 30 de abril. Y
Y pues estamos en enero y nada, no hacemos nada, febrero nada. Pero dice, conforme se va acercando el 30 de abril, los alumnos se hacen más productivos y las empresas también, porque se va acercando la fecha límite y pues pues el trabajador, el alumno, el que está trabajando para hacer un proyecto, empieza a buscarle y salen las fuerzas y salen las ideas en ese momento y las más buenas, dice el maestro, o decía el maestro. Y, y yo creo que sucede lo mismo aquí. Y si nosotros empezáramos a ser productivos desde el día uno, o sea, ¿qué pasa ahí? Fíjate, yo tengo una respuesta a eso. Psicológicamente se puede indicar que es una conducta implícita entre todos nosotros y es una conducta aprendida en donde lo podemos reforzar cuando el otro lo hace y veo que lo hace bien. Si en un proyecto anterior, consiguiendo si fuera un ejemplo escolar, saqué la chamba y me puso 10 y lo saqué a la última hora y trabajé bajo presión y hubo buenas ideas, bueno, aprendí que lo puedo hacer también en el siguiente escenario. Entonces, lo que no podemos considerar a veces ahí es que haya una variable en juego. Si yo tengo que entregar un trabajo académico mañana temprano, lo voy a hacer la noche y se fue la luz. Entonces, esa variable ya no la consideré y quedé mal. Pero es lo que pudiera pasar. Pero concretamente digo que es una conducta implícita, socialmente aprendida, y existe reforzadores. Y reforzadores porque lo sucede, y aparte si veo que no hay una sanción por ello, entonces lo puedo volver a hacer. Fíjate lo curioso de lo que comenta David, también nuestro, sobre el tema de que lo vamos haciendo, lo vamos absorbiendo y lo podemos sacar en el último día. Por ejemplo, estoy estudiando una maestría. eh, para que te llegue el examen, pues tardan 2 meses, 2 o 3 meses. Y entre tanto, pues tienes que estarle llevando algunas lecturas y algunas cuestiones de investigación para que cuando llegue el momento del examen, pues ya tengas todos los elementos. Pues resulta que me cuento entre ellos porque resulta que llegó diciembre, ni siquiera revisé. No, lo único que revisé fue el puro esqueleto. Y dije, esto ya lo sé, esto ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Nomás lo refuerzo regresando de las vacaciones de enero. Llegó enero y ya faltan 15 días, o ya falta un mes. Y no lo leí. Yo lo veo primeramente como un comportamiento de liderazgo que define una cultura de alguien que cita, convoca, y si el líder llega tarde y lo hace, formaliza o institucionaliza el atraso. Y es una muy mala imagen. Es una mala imagen, es un muy mal ejemplo. Lo que decíamos ahorita culturalmente, que lo vemos ya implícito. Pero si es un ejemplo de esa manera, estamos buscando que ese modelo no se repita. Ya lo dice un autor, que Bandura en concreto, que el modelamiento modelamiento, aquí está, lo vamos a modelar. Trabajamos bajo este ejemplo, este modelo, y ojalá que ese hecho de llegar tarde no sea un ejemplo. Entonces, yo no estoy de acuerdo, no me gusta, deja una muy mala percepción, mal sabor a boca. Podríamos llamarle que se causan agravios, ¿no? Una falta de respeto a las demás personas. Así es, yo puedo entender que a veces cuando organizas un evento de ese tipo, ya tienes un rango. Vamos a citar a las 4 para iniciar a las 5. Y si se presenta un inconveniente en el traslado, en lugar de llegar a las 5, pues llegamos a las 6. Pero esas 2 horas le quitaste un tiempo que para los demás es oro. No sabemos si ellos qué dejaron de hacer para estar ahí. Si es un evento político, hay gente que tiene pues, de todo, ¿no? Madres de familias, hijos, trabajos, actividades diversas, lo que tienen que considerar para trasladarse y regresar a sus hogares, etcétera. Es complejo. Principalmente los asistentes, ¿no? Que, por ejemplo, si te citan a las 3, pues las personas se trasladaron probablemente desde las 11, 12 del día, ¿no? Para estar en un lugar por ahí a las 3 de la tarde. Y que empiece por allá con mucho retardo, pues yo creo que para mí es una falta de respeto a las personas que sacrificaron parte de su vida para escuchar a estos líderes. Pero yo creo que ellos mismos van fincando
su percepción ante la sociedad, ¿no? Que una persona que le falta el respeto a las personas, pues obviamente se lo falta a sí mismo. Así es lo que te decía, este liderazgo se deteriora, no es el mejor liderazgo que podamos identificar y se impacta negativamente en un tejido social. Y volvemos otra vez a lo mismo, culturalmente, el mensaje, si todos lo hacen, no hay una sanción, y lo aprendo y veo que el otro lo hace, yo también lo puedo hacer porque no hubo ninguna sanción. Si esa impuntualidad se tradujera en pérdida de votos, créeme que haría lo necesario para que llegara a tiempo. O si alguien lo regulara, quien llegó tarde, menos porcentaje de votos. Órale. Sería una buena propuesta, ¿no? Sí, 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 De sí, campaña ahí. definitivamente, ¿no? Sí, entonces sí se empezarían a poner al corriente y entonces sí veríamos otro funcionar de nuestros líderes, ¿no? David, pero resulta que faltando una semana, el sábado por la mañana me puse a leer, a leer, a leer, a leer. Y muchos no somos muy asiduos a una lectura académica, simplemente vamos leyendo lo que nos interesa y vamos agarrando las partes más esenciales o más significativas que nosotros consideramos son las más importantes. Pues resulta que me cae una reunión fuera del estado y el examen era a las 10 de la mañana y a las 10:15 iniciaba el programa. Pues bueno, a las 9:55 ahí estoy al pendiente del examen. Dije, pues son mínimo 20, 30 preguntas. Ajá. Pues ahí está que me puse a darle respuesta y vámonos. No salí como yo quisiera, pero yo creo que tuve la calificación que merecía por haber dejado de leer y de practicar, Eso sin duda. lo que tenía que haber hecho. Pero bueno, un 90 yo creo que, pues un 90 es un 90. Fíjate, maestro, yo le digo a mis alumnos, yo también doy clases, que busquen ser flojos, pero exitosos. Sí. Y que no sean flojos, yo lo digo otra palabra coloquial más directa, que no sean flojos fracasados. El flojo exitoso es aquel que hace las cosas en cuanto sabe que lo tiene que hacer, y el flojo fracasado es el que está postergando, procrastinando, que tengo hasta el final de hacerlo, y quizás se pone a hacerlo al final y no están los recursos necesarios y sale muy mal y no disfrutó el tiempo que descansó al inicio por no hacerlo. Y el flojo exitoso es el que cumple la meta, lo hace al inicio sin ninguna presión y descansa y no se preocupa por esa actividad porque ya lo hizo con un buen tiempo de anticipación. Así, Entonces, mi invitación es que seamos flojos exitosos. así es. Pues suena interesante. Pero fíjese que, por ejemplo, nosotros la semana pasada estuvimos también íbamos a tener un programa relativo eh, aquí a lo que se llama la trinchera de las ideas. Ahí estuvimos esperando una hora, otra hora, pero había cuestiones políticas. De hecho, se trataba de un político, en donde curiosamente nos mencionaban, ya viene, y ya viene. Estaba como la temporada de agua, ¿no? Pues no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y pues ya teníamos las presas secas. Nos era muy familiar. y los cultivos, y los cultivos esperando los jornaleros, ¿no? Pero resulta que llegan 3 horas más o menos, o 4 horas después de la hora programada. Y al final de cuentas nos dicen, más al ratito. Pues más al ratito, pues nosotros ya habíamos perdido alrededor de, ¿qué te gusta? 6, 7 horas. ¿Cómo, cómo lo ves tú desde el punto de vista personal? eh, Ese tipo de accidentes o ese tipo de situaciones que se van presentando en nuestro acontecer, porque pareciera que es una tradición o una cultura por parte de un sector político. Yo, Fíjate, está muy normalizado ya eso, y eso ya tiene pues muchísimos años. Si hay un evento político o un evento donde a lo mejor se dé un informe de algún funcionario público, pues si citan a las 6,
el evento va a empezar a las 7:30 o 8. Entonces, ahí a lo mejor hay una falta de comunicación, pudiera ser que a lo mejor a los invitados los citan a las 6 porque a lo mejor llegan tarde, pues dicen, dan un margen de media hora, por ejemplo, de una hora, porque saben que los invitados van a llegar tarde, y al que va a dar el informe, por ejemplo, el que va a liderar el evento, pues le dicen a las 7, a los asistentes a las 6, porque ya sabemos que van a llegar tarde, al que va a dar el informe o el que va a liderar el evento, les lo dicen que a las 7, pero esa persona llega a las 8, entonces a lo mejor un buen porcentaje de personas si llegan a las 6, pero resulta que el evento empezó a las 8 y pues ya hay un cansancio ahí, o sea, el hecho de estar esperando, ya te cansaste, dejaste actividades, perdiste 2 horas, pues 2 horas de tu vida que muy bien pudiste haber sido productivo, y si eres productivo, pues genera Producto Interno Bruto, otras actividades, incluso pues para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, yo sí valoro a las personas pues, que llegan puntuales a los eventos, son muy pocos, pero sí los hay. Si dice que el evento va a empezar a las 7, empiezan a las 7, esté quien esté. Y hay otros que realmente, pues como que les gusta que los esperen, como que si llegan a tiempo, se sienten como que a lo mejor valen menos. ¿Será algo que a lo mejor pudiéramos cambiar para la nueva generación de políticos, que lleguen a tiempo? Y si hay 5 personas, pues con las 5 personas que se empiece. Yo creo que se tiene que empezar desde casa, ¿no? Y el primer ejemplo lo tuvieran que iniciar los padres con los hijos. Porque ¿cuántos padres vemos de que van a estar el fin de semana con sus hijos y no están? Yo creo que a partir de ahí es cuando empezamos a dar el mal ejemplo como sociedad. Pero nunca es tarde para empezar a enmendar la historia. Porque, por ejemplo, las instituciones normalmente debieran de cumplir con sus horarios especificados. Si te dicen a las 5 será a las 5, si te dicen a las 6 será a las 6. Esté quien esté, por respeto a las personas que se encuentran presentes. Pero lo vemos muy poco, salvo alguna otra apreciación que diste de la mía. ¿Cómo la ven? Yo lo veo así para que la impuntualidad no solamente retrasa agendas y que no solamente impacte negativamente en el tejido o en la estructura social, ocupamos hacer esa bola de nieve más pequeña. Si el político dice, cito a las 4, pero inicié a las 5 porque sé que a las 4 no va a estar la gente necesaria y en la fotografía van a salir poquitos porque yo sé que van a llegar tarde y por lo mejor tengo ese tiempo de tolerancia y ya la fotografía puede salir de mayor impacto que yo lo que estoy buscando, pero lo consideran de esa manera, pero negativamente y malamente. eh, Dicen, porque en una fotografía no se ve la puntualidad. Así es. No se ve, ni en el video tampoco, ni en el mensaje que pueda hacer. Entonces, no es, y vuelvo lo mismo, es un factor de tiempo psicológico, la percepción es distinta de una a otra persona. Sí, son diversas verdades, ¿no? Son Son diferentes. diversas verdades que solamente se aprecia lo que sale en la fotografía, como las fotografías no hablan, y muchas veces las imágenes tampoco, y a veces ni las palabras dicen nada, como los conflictos que actualmente se viven en el mundo. ¿Qué es lo que debía? Hay un principio categórico, le decía Manuel Kant, filósofo alemán, obra de tal manera que tu actuar sea el ejemplo de los demás. Si ese imperativo modo de ser, haz tú lo que los otros quieren que sean contigo. Partiendo de ese constructo, creo que sería esencial que podemos hacer, y si lo hacemos de manera individual, podemos impactar de manera global. Lo comentado. Muy bien. ¿Algo más? Sí, fíjate, ahora en la cuestión del tiempo, nosotros a lo mejor creemos que el tiempo no pasa. Tenemos en nuestra mente que, ese ahorita llego, pensamos que el tiempo se va a detener hasta que tú terminas de hacer tus actividades, o a lo mejor empiezas a hacer otras actividades y tú sabes que tienes que llegar a las 5, a las 6, y así se nos va el tiempo, y no hacemos lo que debíamos de hacer en su momento. Pero a lo mejor no estrictamente llegar puntual, por ejemplo, si necesitaron a las 6, llegar a las 6, o tienes que llegar 5 minutos antes para ser puntual, o cuánto margen de tolerancia tienes.
Obviamente que yo sé que una hora pues no sería lo ideal, pero 5 minutos, o en Japón dicen, no, la cultura japonesa te dice, 5 minutos antes no estás bien, tienes que llegar a la hora que te dijeron, 5 minutos ya llegaste tarde. Entonces aquí en México, ¿cómo deberíamos de empezar? Porque obviamente que es cultural, ¿no? Es cultural, definitivamente. Yo puedo comentar que en nuestra sociedad mexicana existe flexibilidad. Un sentido común me dice si llego 5 minutos antes de la hora, tiempo aceptable y no lo vemos mal, al contrario, lo vemos responsablemente y la persona que yo solicito que esté lista si vernos a las 5 10 de la mañana en X lugar y yo estoy 5 minutos antes listo y la otra persona voy a contagiar, voy a actuar de una manera que los demás también quiero que lo sean. Entonces, esos 5 minutos antes, pero siendo muy estrictos, estamos siendo prepuntuales. Lo ideal es llegar en el momento y que las condiciones se den, pero considero que podemos ser flexibles, inclusive 2, 3 minutos después de la hora señalada, podremos seguir siendo flexibles. Si eso sucede, creo que nos iría bien. Es que la flexibilidad al final de cuentas es muy buena, ¿no? Principalmente en México, que somos muy flexibles, pero a veces como que nos extralimitamos en cuanto a la flexibilidad. Probablemente de ahí pudiera ser la causa por la cual se empieza 1 hora, 2 horas tarde. Pero sí, para mí Se excede. normalmente te tomo 15 minutos de gracia. En los 15 minutos de gracia, pues son bastante tolerables para mi persona. No sé para Sí, ti. depende, es que depende del constructo, la Sí, experiencia que podamos tener y para la ocasión, ¿no? Si hace algo más de confianza, es un evento familiar hasta 1 hora, 2 horas tarde, no pasa nada. Pero si es con tu jefe, no hay, o si es con la persona con la que quieres quedar bien, pues sí, no, sí. no se inicia de esa manera. Entonces, depende del momento, debemos ser flexibles, Lo sí, curioso es que cuando te cita el jefe a las 9 te encuentras presente. sí, así es. Entonces, depende de la magnitud de quién y para qué y las consecuencias. Así es, Eso habla bien, un aspecto profesional, estar en tiempo y forma. así es. También está el tema de la comunicación, que la comunicación tiene una relación muy estrecha con el tiempo, porque ya ahí cuando hablamos del jefe, pues yo creo que es para una cuestión superior donde lo que impera es la comunicación para un proceso o para un resultado lo suficientemente bueno, probablemente para la empresa como para las instituciones, ¿no? Así es. El atraso o impuntualidad se puede reflejar en una deficiencia organizacional. Entonces, los líderes empresariales buscan que eso no suceda. En las organizaciones donde me ha tocado ser parte, veo muy buenos ejemplos, liderazgos de los directivos que de sus personalidades, rasgos de personalidad les favorece ser puntuales y cuando llega, sabemos los demás que tenemos que activarnos para hacer lo necesario para iniciar en tiempo y forma. Y ese mensaje yo recibo y tengo y cuando me toca ser líder de alguna actividad, busco replicarla. El modelamiento, lo que decía Bandura. Una responsabilidad individual Así es. y social dentro de la Sí, empresa. un impacto interno a la escala de una organización, de una empresa. Debería de ser, o sea, qué es, sería lo ideal en la cuestión, por ejemplo, de un evento político o en las mismas instituciones que se tardan mucho en atender? Muy bien, fíjate, ya nos dimos cuenta nosotros que el tiempo pues es valioso y realmente no le damos el valor que se merece el tiempo. Si nosotros tratáramos, por ejemplo, de ir mejorando poco a poco, pues creo que pues mejoraríamos primeramente como personas, pero también mejoraríamos pues como sociedad. Y como sociedad pues pudiéramos ser incluso más productivos. Eh, yo creo que la procrastinación está pues muy vinculado a esa pérdida de tiempo. Muchas veces hacemos cosas que no deberíamos estar haciendo y eso hace que lleguemos tarde a ciertos lugares, a ciertos eventos. Y muchas veces, si nosotros somos líderes de un evento, pues tratamos de llegar a tiempo. Pero si no somos líderes, pues decimos, bueno, vamos a tardar de llegar más tarde. Y no debería ser así, debemos de llegar a tiempo todos, porque pues el tiempo es de cada uno y el tiempo es valioso. Pero el mal uso del tiempo pues tiene problemas también éticas y incluso puede llevar a
pues pensar mal de la persona. Puede ser una persona realmente muy productiva, muy trabajadora, pero si ya llegaste a tiempo, la imagen que tú proyectas, pues sería todo lo contrario. Y pues de la primera impresión, pues salen muchas cosas. Y, y definitivamente ese es uno de los valores, la puntualidad que debemos nosotros de trabajar en ello. Y las empresas pagan por la puntualidad, que debiera ser en ninguna otra, no sé, a lo mejor en otros países no te dan un bono por puntualidad, pero aquí en México sí existe el bono por puntualidad. Porque es un concepto que lo pueden meter a la previsión social. Y si es previsión social, lo puede deducir. Y si lo puede deducir y ese dinero, en lugar de dárselo al fisco, se lo doy a mi gente. Y es una manera de reforzar una conducta positiva de la puntualidad, de no solamente la productividad, sino la productividad y puntualidad, que lo podemos recibir de una u otra manera. Entonces, eh, definitivamente premia lo que tú ya debes de hacer y has sido contratado por hacer. Un premio para producción. Y un premio para producción, que son estrategias válidas, la motivación, estrategias sí son válidas, porque genera salir del conformismo, pero ese mismo concepto dentro de la previsión social le genera un valor también a la empresa, deduce impuestos. Sí, porque lo curioso, ¿no? Las personas dicen, es que voy a llegar tarde, 3 faltas, creo que les equivale a un día de trabajo, algo así. Depende de cada Depende organización, de de cada cada organización, de empresa. cada empresa. Pero hay personas que se mortifican por no tener retrasos y no quieren tener retrasos ni quieren tener faltas. Porque dicen, voy a perder el bono de productividad, voy a perder el bono de asistencia. El premio se baja. Pero sí, yo creo que sí impacta porque las personas se generan mayor responsabilidad con ellas. Así es. Y se genera un ganar-ganar. Si una organización genera estrategias de este tipo para aumentar la productividad, la empresa se ve beneficiada, pero también el colaborador por esforzarse por lo que ya tiene que cumplir y no desmeritar por el cual fue contratado. Sí, la puntualidad es algo, la puntualidad es un don de reyes, ¿sí? Sí, sí lo es un don de reyes, pero implica un esfuerzo, un esfuerzo. Como el que nos hizo esperar ahorita hace como media hora. Pero yo voy a reconocer que ciertos rasgos de personalidad que favorecen ser puntuales. Sí. Y hay quienes son sus características, digo, la personalidad se compone de dos cosas, por el temperamento, que es una carga genética, y el otro 50% es el carácter, lo que aprendes culturalmente, y las dos cosas conforman tu personalidad. Entonces, de las dos maneras aprendes a ser puntual o no, pero sí te ayuda tu personalidad para hacerlo. Y hay quienes tienen otras características que no le dan la importancia y aunque quieran esforzarse, no logran tener No, resultados. pero fue porque se me había olvidado la batería. Ah, ok. El micrófono. Es que, un valor para poder ser puntuales es prevenir las situaciones que pueden suceder para poder hacerlo. Bueno, no sé de quién están hablando, pero pues sí es un buen ejemplo, ¿no? El que están detallando ahí. Pero fíjate, pues el tiempo no vuelve, no vuelve. El tiempo pasa y ya no regresa. Y sí es importante pues ir trabajando en eso y pues simplemente pues para respetar pues el tiempo del otro también. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros ya para ir cerrando este tema? Nosotros como ciudadanos, como navajoenses, como sonorenses, estamos pues metidos en instituciones educativas, instituciones públicas, instituciones privadas, en la vida política incluso se puede decir. ¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir, para que seamos más puntuales todos? Porque sinceramente, eh, en algún momento caemos en la impuntualidad y lo vemos muy normal, está muy normalizado. Mira, yo juego también algunos deportes y si tú tienes un juego de béisbol y el juego empieza a las 4, sobre todo en las ligas amateur, llegan a las 4:30, 4:40 y ahí están esperamos muchas veces hasta que se junten todos los equipos porque pues obviamente que no quieres ganar por forfeit, quieres jugar. Entonces, pues esperas y esperas hasta que lleguen todos los demás. Entonces, ¿qué podemos hacer
si estamos inmiscuidos en todos los ámbitos para poder mejorar, poner nuestro granito de arena cada uno de nosotros. De manera individual yo puedo decir que las conductas se obtienen cuando repites. Es decir, después de gestionar repetir un hecho se vuelve hábito. Y cuando ese hábito lo consolidas, es una conducta. Pero para ese hábito, repetirlo constantemente, ocupas autodisciplina, ocupas congruencia y ocupas la importancia del tiempo de los otros. Creo que ahí esta parte es importante. Cuando hay un desequilibrio psicológico, no vemos la importancia de los demás y pensamos que solamente están en uno, y ahí ya estamos fallando. Pues muy bien, ya llegamos a algunas conclusiones. Ya vimos también que pues en todos los ámbitos se encuentra el factor tiempo y tiene que ver mucho culturalmente y tiene que también ver que nosotros podemos trabajar poco a poco. Y si nosotros hacemos o presionamos con la cuestión de la puntualidad a nuestros líderes, por ejemplo, que veo yo algo muy interesante que dice Néstor: si en 20 minutos el evento no ha llegado el líder, por ejemplo, o la persona que va a dirigir, o el empresario, o a la persona que yo voy a escuchar, o la persona que voy a tener en la reunión, pues retirarse sería a lo mejor lo más idóneo. ¿Cómo la ves tú, Dago? Éticamente y moralmente sería lo ideal. Vámonos, no está según lo prometido y lo indicado, y se merece que lo señalemos. Pero si depende, pues, si es tu jefe que importa, lo tienes que esperar. Claro, pero sí, el contexto profesional es adaptarse, pero si es una figura pública que yo estoy solamente por ninguna retribución, el hecho de seguir algún ideal merece ser sancionado. Obviamente, si es un contexto más en corto, pues está pedir la retroalimentación, la comunicación asertiva. Cuando tú llegas tarde, a mí me quitas este tiempo, por lo tanto ocupo que te comunique, nos indiques y nos podemos ver. Considera nuestro tiempo. Fíjate, me vas a tocar un tema muy interesante, que es la comunicación asertiva. Yo creo que la deberíamos tocar en otro programa. Sí. Que yo creo que a todos nos hace falta el tema de la comunicación asertiva para poder avanzar muchas veces en nuestras relaciones. Así es, la comunicación básica, hay una estructura, y lo contrario a la comunicación asertiva es la pasiva o la agresiva. Pero cuando nos comunicamos asertivamente, expreso lo que siento, pienso, por tal hecho, y solicito una corrección a ello para evitar problemas. Esa es la comunicación asertiva. Y se vale hacerlo cuando alguien no está cumpliendo o te está quitando la vida con el tiempo porque no cumple. Pues fíjate, otro tema ahí que a lo mejor a los funcionarios públicos y a los políticos pues sería interesante que también aprendieran, porque una cosa es saber hablar bonito y otra cosa es tener comunicación asertiva. Pero bueno, muy bien. ¿Algo quisieran concluir? Empezamos contigo, Dago, para concluir ya el programa. Yo quiero concluir con lo que mencioné hace un poquito. Mencionaba, seamos flojos pero exitosos, y no flojos fracasados. Disfrutemos nuestro tiempo, planeemos el tiempo. El flojo fracasado es el que procrastina, y si al final lo hace mal, prefiero hacerlo al inicio, equivocarme y quedarme un tiempo de rango y descanso, y no tengo esa presión por hacerlo. Entonces con eso concluyo, y con eso esa es mi invitación. Bien, pues esto fue La Trinchera de las Ideas, porque las ideas también luchan. La Trinchera de las Ideas. Porque las ideas también luchan.